Entonces, le damos la palabra al senador Iván Marulanda. Gracias, señor presidente. Efectivamente, con 9 colegas senadoras y senadores hemos presentado una proposición a la consideración de esta reunión de la Comisión Tercera, que quisiera explicar rápidamente para solicitarle a su señoría que permita la lectura de la proposición y naturalmente pues la votación pertinente y para que quede radicada en el acta. Cuando empezó este tema de la pandemia hace exactamente un año, señor presidente, un grupo importante de senadores, 54 senadores y senadoras de la República, de 9 partidos políticos, expresamos la preocupación enorme en relación con lo que significaría para los sectores pobres y vulnerables del país, los hogares pobres y vulnerables, la amenaza de la pandemia, por supuesto, la condición de indefensión en la que nos colocaría a los colombianos por el confinamiento y por el cierre de las actividades económicas. Y presentamos al señor ministro de Hacienda una propuesta de una renta básica que llamamos en aquella época de emergencia, con el fin de que el Estado cumpliera con su obligación de reconocerle a las personas pobres en Colombia el derecho a una vida digna. Por lo demás, población pobre, repito, colocada en condiciones de indefensión por la pandemia, trabajadores informales que no podían ya desarrollar sus actividades, una gran ola de desempleo, sobre todo de micronegocios, microempresas, pequeñas, medianas empresas que no resistían el paro y en fin. Pero adicionalmente, en la idea de que esas transferencias monetarias contribuyeran a que el mercado no desfalleciera y pudiera haber en algún momento una reactivación económica en la medida que hubiera una demanda basada en esas transferencias monetarias. Y también para cuidar la salud de la población en la medida en que podría cuidar sus temas alimentarios y sus temas básicos en confinamiento y no se verían pues en la desesperación de salir a la calle a buscar el sustento y a tener el riesgo enorme del contagio. Esta conversación con el ministro tuvo una evolución de estos 54 senadores, tuvo una evolución en que el ministro pues dijo que le parecía muy interesante, pero que no le parecía posible atender a una propuesta de esa naturaleza en ese momento, que tal vez después fuera posible, y el gobierno dictó sus normas de leyes de emergencia en el estado de emergencia económica, social y ambiental, donde venía la creación, entre otras cosas, del ingreso solidario, una transferencia monetaria que a nosotros nos pareció en su momento y siempre nos ha parecido pues insuficiente, tanto en su cobertura como en el tamaño de la transferencia. A partir de ese momento, entonces, este grupo de senadores presentó un proyecto de ley en la primera legislatura del año pasado, que no tuvo un trámite final. Luego, el 20 de julio, volvimos el mismo grupo de senadores con un grupo de representantes a la Cámara a presentar un proyecto de ley de una renta básica de emergencia, ya con una cobertura mayor, porque ya había pasado bastante tiempo de confinamiento y de parálisis económica y de penuria en los sectores pobres y vulnerables de la sociedad, y entonces ampliábamos la cobertura de esa renta básica de emergencia a 5 meses, 3 meses, un salario mínimo legal vigente por hogar y 2 meses adicionales con medio salario mínimo legal vigente por hogar. Ese proyecto de ley está corriendo en su trámite en el Congreso y hoy debería presentarse entonces la ponencia que fue suscrita por mí y otra ponencia suscrita por el senador Ciro Ramírez.
Al mismo tiempo, el 20 de julio también, o por esos días, el Centro Democrático presentó un proyecto de ley ampliando el ingreso solidario. El senador Ciro Ramírez nos explicará ahora con detalle y exactitud, ampliando el ingreso solidario tanto en su cobertura como en su magnitud de la transferencia y proponiendo que fuese permanente. A ese proyecto de ley yo presenté una ponencia que está precisamente para la discusión también con la ponencia del senador Ciro Ramírez, en la cual sostengo que la idea de una renta básica o de una transferencia monetaria permanente es una idea correcta que siempre habíamos estado promoviendo y sosteniendo y que nos parecía que algún día tenía que llegar al país y por lo mismo la recibíamos por mi parte como ponente de una manera positiva y propuse una manera diferente de calcularla y una cobertura diferente y está entonces sobre la mesa esa ponencia que plantea, digamos, otro escenario, pero dentro de la misma idea de que sea una transferencia monetaria permanente. Pero además, hace pocos días se reunió una cumbre social y política en la cual más de 4.000 ciudadanos y ciudadanas, más de 500 organizaciones sociales y más de 50 senadores y representantes suscribimos entonces una nueva propuesta ya de renta básica permanente y se configuró esa propuesta en un proyecto de ley que ya ingresó también al Congreso, que está en trámite, que debe estar para ser radicado por la Secretaría General del Senado en la Comisión Tercera. Pero adicionalmente, el ministro de Hacienda y el propio presidente de la República nos han anunciado que viene una propuesta del gobierno de transferencias monetarias más amplias de lo que se ha venido cubriendo con el ingreso solidario y de una configuración muy distinta y también permanente, como lo hemos venido entonces solicitando en distintos sectores. Entonces, ante toda esa canasta de posibilidades y de cara al sufrimiento enorme de la población que está exigiéndonos a todos en el Estado, al Congreso, al gobierno, una respuesta pronta y efectiva que le dé unas transferencias monetarias a los hogares pobres, que a nuestro juicio, pues de acuerdo con los cálculos que hemos hecho, son 7,5 millones de hogares en Colombia, pues reciban efectivamente una respuesta del Estado, repito, y reciban una transferencia monetaria cuanto antes, que sea respetable, por supuesto, en su tamaño, en su magnitud, que no diferencie entre los pobres y que le permita una vida digna como un derecho reconocido por la propia Constitución y como un deber del Estado de proteger esos derechos y particularmente ese derecho a una vida digna. Entonces, señor presidente, con 10 honorables senadoras y senadores, la senadora Castellanos y 9 senadores, nos permitimos presentar una proposición en la cual decimos señor presidente, que esta comisión abra una mesa de conversación sobre toda esta canasta de posibilidades para que con el gobierno concertemos y construyamos juntos una respuesta de Estado a la sociedad colombiana, a los sectores pobres y vulnerables de este país, como una respuesta patriótica, como una respuesta responsable a la situación de angustia que está viviendo esa población y al mismo tiempo, repito, para darle a los sectores productivos la posibilidad de tener un mercado que le dé sostenibilidad a la reactivación económica y que le permita al mismo tiempo esta transferencia monetaria a las familias cuidarse de la terrible pandemia que parece interminable. Señor presidente, entonces le ruego el favor de que permita la lectura de la proposición y que sea considerada y votada
en esta sesión. Naturalmente he hecho esta introducción con todo el respeto a mis colegas que firman la proposición, pero naturalmente que ellos a su vez tendrán su propia lectura del momento, su propia lectura de lo que está allí consagrado en esa propuesta, y con todo el respeto pues he hecho esta introducción, pero naturalmente que espero que ellos si ven que faltó algún argumento o alguna precisión, pues a su vez lo hagan, porque es una proposición que hemos hecho entre todos, pensando de la manera más positiva en abrirle caminos al Estado, para que el Estado colombiano responda ante la sociedad colombiana por sus obligaciones en esta terrible tragedia de la pandemia. Gracias, señor presidente. A usted, senador. Le damos la palabra al senador Ciro Ramírez y luego procedemos a darle lectura a la proposición. Senador Ciro. Gracias, presidente. Yo quiero simplemente hablar sobre los proyectos de ley que están en curso en la Comisión Tercera desde hace ya un tiempo. Desde el año pasado está el proyecto de ley del senador Marulanda y varios congresistas, y el proyecto que hemos radicado también con varios compañeros de la Comisión Tercera, incluido varios partidos políticos que hacen presencia en nuestra comisión. Yo lo que digo es que en los últimos días hemos oído al presidente Duque hablando sobre la ampliación del ingreso solidario junto con una transformación en materia de focalización bajo condiciones de pobreza y vulnerabilidad, además articulándolo con el número de personas por hogar, además de eso ampliándolo a 4.7 millones de hogares, ampliando la cobertura y el valor de la transferencia monetaria y sobre todo mezclando de una manera, digamos, ambiciosa y novedosa la condicionalidad y la no condicionalidad de las transferencias monetarias. Yo pienso que esto va a ser un eje fundamental, como así se ha expuesto dentro de ese paquete social y de sostenibilidad para el futuro de los colombianos en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. ¿A qué voy con esto, señor presidente y compañeros? Ya sabemos que se viene una reforma tributaria como lo hemos visto en los medios de comunicación, y el gobierno nacional así lo ha venido exponiendo y hemos podido observar. Yo lo que digo, señor presidente, y lo expongo acá ante la comisión y lo presento para que me puedan acompañar los que así lo deseen, para que acompañemos una proposición de aplazar estos dos proyectos, si así lo determina también el senador Marulanda, para que nos sentemos con el gobierno nacional como hemos venido haciendo, para ver si nos seguimos trabajando para ponernos de acuerdo en esa idea que ya también el gobierno nacional ha venido desarrollando y por lo visto lo ha venido, digamos, más con el proyecto del senador Marulanda y el proyecto que hemos radicado con el senador Andrés García, el senador Cepeda, el senador Luis Díaz Granados, incluso varios compañeros, la senadora María Rosario, el senador Fernando Nicolás y otros senadores de otras comisiones con el que radicamos este proyecto de más ingreso solidario para más hogares colombianos. Entonces, yo simplemente... Senador Ciro, no se le escucha muy bien. Acompañar, dándonos la oportunidad, si llegado el caso, radican la reforma... Senador Ciro. Después de Semana Santa o en los próximos días o cuando la radiquen, pues podernos sentar con el senador Marulanda. Presidente, sí se le está escuchando, sino que se le escucha bajito. Bajito. No se escucha. Ciro, hay que... ¿Ya? ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchan. sí. Continúa. Perdón. Entonces, con el fin de poder avanzar en el trabajo que hemos venido realizando desde el año pasado, incluso nos sentamos con el ministro Carrasquilla, el senador Marulanda, Richard, el senador Germán Hoyos, charlando y mirando llegar a algún punto de acuerdo. Pues la idea es seguir en esa misma línea y más ahora que el gobierno ya expuso públicamente a la opinión pública un desarrollo muy grande del ingreso solidario. Y yo creo que es un momento oportuno para ponernos de acuerdo. Yo creo que es el momento, pues, para que de pronto podamos nosotros dejar esto, siquiera para la semana después de Semana Santa, y sentarnos, darnos unos días para sentarnos con el gobierno nacional y mirar a qué punto podemos llegar para de pronto acumular estos dos proyectos con la reforma tributaria y sacar adelante una transferencia monetaria condicionada y no condicionada, que obviamente ayude a combatir la pobreza y sobre todo sacar a muchos colombianos en condición de vulnerabilidad. Es lo que yo quería exponer y se lo presento a toda la Comisión Tercera para que podamos avanzar en esta discusión. Gracias, presidente.
Gracias, senador. La palabra la senadora María del Rosario Guerra y luego el senador Bolívar. Presidente, muy buenos días. Un saludo para usted, para los colegas, el secretario y todo el equipo y las personas que siguen esta sesión de la comisión. Me parece muy importante las inquietudes que durante los últimos tiempos hemos tenido la gran mayoría de los congresistas por ayudar en este momento a tantos hogares afectados por la pandemia del COVID-19 que no solo han perdido el ingreso, sino adicionalmente a ello que como consecuencia de las secuelas del COVID han tenido inhabilidades para poder ejercer o incapacidades para poder ejercer las actividades laborales y profesionales. Si bien eso es importante y aquí hay dos proyectos de ley, hay que lograr precisamente que podamos encontrar unos puntos de consenso también. No puedo aceptar que se diga que no ha habido en el gobierno una propuesta seria para ayudar a los hogares vulnerables. Yo simplemente quiero resaltar 3 propuestas serias, entre otras porque Colombia ha tenido una experiencia de más de 20 años de trabajo con los hogares vulnerables como programas Familias en Acción o Adulto Mayor, que este gobierno no solo ha fortalecido, sino que van 6 giros extraordinarios. 6 giros extraordinarios que le permiten a una familia de Familias en Acción que beneficia a 2.600.000 familias, les ha permitido un ingreso en promedio mensual de 340.000 pesos. A un adulto mayor, 160.000 pesos con los giros extraordinarios, 1.600.000 adultos mayores. Y a los jóvenes, de Jóvenes en Acción, 340.000 jóvenes, 730.000 pesos. Por supuesto, insuficiente. Por supuesto, se necesita más. Pero a ello hay que sumar el gran esfuerzo de ingreso solidario y la devolución del IVA. Esto lo digo porque no es correcto decir que el gobierno no ha hecho nada o que no ha habido una política seria de Estado, que necesitamos más, que hay que preocuparnos porque la pobreza se ha aumentado y estamos cerca del 44% después de que la veníamos reduciendo. Es diferente y ese debe ser nuestro esfuerzo de mejorar significativamente las condiciones de vida de los colombianos. Pero esto también tiene en paralelo generación de empleo, tiene en paralelo los programas de otros subsidios, como los subsidios a los servicios públicos, como el de la energía o el del agua, por mencionar algunos. Entonces, mi invitación es a que miremos integralmente al tema, que por buscar este anhelo de todos, de que haya unos mayores recursos para los hogares vulnerables, no desconozcamos el gran esfuerzo que durante los últimos 20 años o más el Estado colombiano ha venido haciendo para atender a los hogares más pobres y que se ha acentuado como consecuencia de la pandemia en el último año y medio liderado por el gobierno del presidente Iván Duque. Nosotros en una proposición firmada por varios congresistas también habíamos propuesto no solo pasar de 3 millones a 4 millones de hogares beneficiados con ingresos solidarios, sino aumentarle de 120.000 a 320.000 pesos. Entonces, presidente, me parece sano que haya esa articulación, ese diálogo y ese aval del gobierno, pero también dejar claro que sí ha habido una política seria en el gobierno del presidente Iván Duque de ayudar, de apoyar a los hogares pobres y vulnerables, no solo para que palíen en algo los efectos de la pandemia, sino también para comenzar a focalizar mejor y organizar mejor esas transferencias para que lleguen a lo que más se necesita. Más hoy cuando ya tenemos el SISBEN 4, que da un vuelco significativo en la forma como se organizan los hogares vulnerables, permitiendo una mejor focalización. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Gustavo Bolívar. Gracias, presidente. Bueno, yo celebro que estemos llegando a soluciones por lo menos intermedias, porque los mayores beneficiados obviamente van a ser esos colombianos vulnerables que cuando presentamos el primer proyecto en cabeza del senador Marulanda eran 9 millones de familias. Hoy con toda seguridad pueden ser 11.
Y una estadística del periódico, una noticia del periódico El Tiempo esta mañana me dejó muy alarmado porque estamos hablando de la capital de la República. Dice que 3 de cada 10 bogotanos aguantaron hambre el último mes. 3 de cada 10 en la capital. O sea, no quieran imaginar la tragedia humanitaria, el hambre que se está viviendo en los territorios donde no hay prácticamente ninguna fuente de empleo, salvo todas las actividades ilícitas. Entonces yo lo que les pido es que más celeridad. Yo me acuerdo mucho hace un año, casi un año, cuando terminamos las sesiones, el último día de sesiones en junio, estuvimos a punto de hacer esa votación, pero la aplazaron. Miren cuántos aplazamientos llevamos y mientras tanto la gente está aguantando hambre física. Entonces ya no es un relato, no es un cuento electoral, esto ya no es una necesidad de embaucar a la gente para que piense que uno habla bonito y en favor de ellos. No, la gente está aguantando hambre realmente hoy. Por eso, cuando hablan de aplacemos, yo sé que es necesario porque ya hay muchas versiones del proyecto y conciliarla pues es una urgencia, pero el llamado es a que lo hagamos rápido. En serio, yo sé que muchos de ustedes no han aguantado hambre, eso es difícil, pero los que hemos aguantado hambre en algunos momentos de la vida, o incluso ahora, a mí por ejemplo me dejan, cuando he vivido solo, me dejan los escoltas a las 6 de la tarde en la casa y si no conseguí algo de comer, me toca aguantar hambre hasta el otro día. Y es terrible, es una vaina que uno se pone en el lugar de la gente que tiene hambre y es cuando entiende la delincuencia, cuando entiende muchas cosas que de pronto los legisladores no entendemos. Pero si lo vamos a aplazar, pongámosle fechas, pongámonos unos términos, porque es que esto no puede ser indefinido, ya hay nuevas cepas, nuevos confinamientos en camino. Esto no se solucionó de la noche a la mañana, pensábamos que en ese momento pensábamos que en agosto, en septiembre tal vez ya no existiría virus, pero mire, estamos en marzo, casi abril del año siguiente al virus y ya sabemos que ni con la vacunación cesan estas amenazas. Mire, Chile, que ha vacunado casi el 25% de su población, está hoy otra vez confinado. Nosotros que no hemos vacunado ni al 1%, pues imagínense hacia dónde vamos. Ya viene este incremento diario de las muertes y de los infectados, nos avisora un nuevo confinamiento y es la tónica ya hoy en Europa y en otros países. Entonces, es para pedirles sencillamente que nos pongamos en el lugar del otro, en la gente que está aguantando hambre, y sea cual sea la solución, la que nosotros pedimos de un salario mínimo, la que ustedes han venido acercando, y lo celebro, que ya está llegando a los 400.000, pero que también la cobertura sea más amplia, porque como les digo, ya no son 9 millones de familias las que están en vulnerabilidad, sino por lo menos 11, porque la pobreza se aumentó. Digamos que no culpemos al gobierno de la pobreza del último año que tiene que ver con la pandemia, pero ya antes de la pandemia venía en aumento la pobreza. Entonces, compañeros, es pedirles que aceleremos esto, que hablemos con el ministro cuando ojalá mañana, y que el próximo martes ya estemos discutiendo ya este proyecto y aprobándolo lo más rápido posible, porque de verdad que el hambre no espera. Y eso puede ser uno de esos síntomas que estamos viendo ya en las calles, de un desbordamiento de la delincuencia, porque hay cosas que uno puede aplazar, comprar comida, comprar un celular, comprar cosas, pero ropa, celular, etcétera, pero la comida no se puede aplazar. La gente con hambre hace lo que sea y necesitamos también, aparte de protegerlos a ellos, también a la ciudadanía, porque eso es producto, toda esta delincuencia desbordada que hemos visto últimamente es producto del hambre. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador. Señor secretario, procedemos entonces a darle lectura a la proposición y al senador Bolívar, pues le comentamos que una vez esté lista ese informe y los autores y ponentes de este proyecto nos informen, pues le daremos celeridad y se agendará en esta comisión. Señor secretario, por favor, déle lectura a la proposición. Sí, si antes de la proposición pudiera decir algo. Sí, senadora, no había visto que tiene la palabra. Adelante, senadora Emma Claudia. Buenos días, presidente, gracias. No, pues lo primero quiero agradecerle al senador Iván Marulanda porque me invitó para que firmara la proposición que me parece que va en una
como en una ruta de diálogo con el gobierno y me parece muy interesante y que hoy al escuchar al senador Ciro, pues como que entran diríamos, en una ruta correcta de podernos sentar en esa mesa y el interés que yo tengo juntamente para poder estar ahí con el gobierno y con todos los senadores que tenemos este interés es precisamente el tema de las transferencias monetarias. A mí me parece que sí hay que mirar y focalizar si verdaderamente estas ayudas están llegando a los más vulnerables de este país, sobre todo en estos momentos de crisis y de pandemia. Y también para mí es importante poder, juntamente con la Comisión Tercera, buscar ese marco legal que nos ayude para que verdaderamente los dineros que están siendo focalizados para estas familias, creo que ahí hay una interrupción Siga adelante, senadora, siga. Por eso a mí me parece que sí hay que hablar temas no solamente del ingreso solidario, sino que también las transferencias monetarias tienen que estar como mirando si verdaderamente es la ruta, uniéndolo al emprendimiento de estas familias que tienen que salir de ese ciclo de la pobreza y por eso que no queden dependiendo eternamente de las finanzas públicas. Entonces, bienvenidas estas proposiciones y por eso agradezco mucho al senador Iván Marulanda la gentileza que tuvo de invitarme y por supuesto no lo dudé porque él es un versado en estos temas, pero también me parece que el senador Ciro, como hoy lo manifestaba, también cree que este es el camino. Entonces, de ahí que estoy avalando y creo que es el sentir también de la Comisión Tercera. Gracias, señor presidente. A usted, senadora. Señor secretario, por favor. Senador Villalba, adelante. Senador Villalba, active el micrófono. Active el micrófono, senador Rodrigo. Siga. ¿Ya? Senador Villalba. Siga, senador. Un saludo especial para usted, presidente, secretario, colegas, en la dirección de la doctora Castellanos. Creo que hay que buscar esos puntos de convergencia, a ver si podemos salir con esta iniciativa parlamentaria que converge con el gobierno en una decisión que podamos materializar. Por otro lado, registrar la asistencia, pero por otro lado también excusarme. Estamos citados ahí la bancada en el Ministerio de Hacienda, donde estoy, donde van a socializar el proyecto de reforma tributaria, cosa que ha hecho el ministro de Hacienda con cada una de las bancadas. Entonces quiero excusarme también por el resto de la sesión, señor presidente, señor secretario. Muchas gracias, senador, y por eso quisiera darle lectura a la proposición para que no nos quedemos sin quórum y sea aprobada. Entonces, le pido al senador Fernando Nicolás que me pidió la palabra o si se la doy después o lo hace rápidamente para que hagamos, le demos lectura a la proposición. Procede, presidente, no hay problema con que hagamos la gracias, lectura senador. y después me deja una constancia. Secretario, por favor, lea la proposición. Sí, señor presidente. Antes de eso se manifiesta la presencia de los honorables senadores Andrés Cristo, Díaz Contreras Edgar, García Zucardi Andrés, Hoyo Giraldo Germán, Palacio Misraji Edgar, Ramírez Cortés Ciro y el senador Rodrigo Villalba Mosquera. Proposición, Comisión Tercera, Senado, Bogotá, marzo 24 de 2021. Desde el mes de marzo de 2020, cuando se manifestó la presencia de la pandemia del COVID-19 en Colombia, la Comisión Tercera, en sesión virtual informal que se ocupó del informe del Banco de la República sobre el desempeño de la economía en el año 2019, con la presencia del señor ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el gerente del banco Juan José Echevarría y la junta directiva del banco, los senadores miembros de la comisión manifestaron su preocupación por las inevitables consecuencias económicas y sociales que traería para el país la inminente emergencia sanitaria y las inevitables medidas de cofinanciamiento
de la población y cierre de la actividad productiva de todos los sectores de la economía y la integridad del territorio nacional. Desde entonces, en las sesiones ordinarias de la Comisión a lo largo de las dos legislaturas del año 2020, fueron constantes las tareas de estudio y discusión de proyectos de ley de iniciativa parlamentaria sobre transferencias monetarias, así como los debates de control político sobre las leyes de emergencia económica, social y ambiental expedidas por el Gobierno Nacional en el marco del estado de excepción dictado por el señor presidente y los ministros para conjurar la crisis y asimismo sobre la implementación de dichas medidas y su aplicación para las distintas agencias del Estado. A lo largo de este ejercicio legislativo hubo reuniones formales e informales en la Comisión Tercera y de senadores miembros de la comisión con altos funcionarios del gobierno, en particular con el ministro y los viceministros de Hacienda, el director nacional de planeación y técnicos de esos despachos, con el fin de evaluar la situación, examinar la eficacia de las medidas puestas en marcha y explorar nuevos caminos que pudieran conducir a la superación del drama social y económico que viene afrontando la nación como consecuencia de la pandemia. En todo este recorrido ha sido evidente el deseo y la voluntad de los senadores que integran la Comisión Tercera del Senado, así como del Gobierno Nacional, de encontrar soluciones a la crisis y acuerdos que alivien el sufrimiento de la población, como también a las dificultades del sector productivo de la economía por encima de intereses partidistas. Es evidente que las penurias de innumerables colombianos han sido inconmensurables en estos tiempos catastróficos para la humanidad y, por supuesto, para la sociedad colombiana, que ha visto crecer con enorme preocupación la pobreza en forma exponencial y el freno de las actividades productivas. En estas circunstancias, los senadores y senadoras que integramos la Comisión Tercera Constitucional somos conscientes de que tenemos la obligación con el país de seguir buscando con afán, en armonía con el Gobierno Nacional, soluciones a la crisis. El dolor y las angustias de los colombianos nos exigen diligencia y grandeza. Por lo tanto, y en vista de que se encuentre en curso en la Comisión Tercera proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que proponen diferentes modalidades de transferencias monetarias a los sectores pobres y vulnerables de la sociedad y los sectores productivos, en particular a micronegocios, pequeñas y medianas empresas, y que el Gobierno Nacional ha anunciado a su vez la presentación de nuevas iniciativas en estos mismos sentidos, con el ánimo de estar a la altura de los graves acontecimientos que agobian al país y por lo mismo de construir consensos entre los miembros de la Comisión Tercera del Senado y del Gobierno Nacional que superen las divisiones partidistas y pongan por encima de todo los intereses del pueblo colombiano, como lo exige la circunstancia. Los abajo firmantes miembros de la Comisión Tercera nos permitimos proponer. Proposición. La mesa directiva de la Comisión Tercera del Senado activará de manera apremiante los medios a su alcance para buscar obtener del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Director Nacional de Planeación, sus beneplácitos para que con su participación y en unión con los miembros de la comisión en sesiones ininterrumpidas de trabajo, aboquen de manera inmediata la tarea de estudiar en su conjunto las diferentes iniciativas que hacen trámite en la comisión y las que se encuentren en camino, tanto de origen parlamentario como las provenientes del Ejecutivo. Dichas iniciativas se acumulan con el fin de buscar soluciones legislativas y políticas públicas de consenso, que en el más alto interés de la nación ofrezcan al pueblo colombiano y a los sectores productivos respuestas a las exigencias que con justicia le hacen al Estado de proteger, como lo ordena la Constitución, derechos de la población y de responder con sus obligaciones de dirigir la economía en aras de incentivar su crecimiento, teniendo en cuenta las condiciones de crisis extrema que afronta Colombia en los actuales momentos de su historia. En el desarrollo de las sesiones de trabajo de la Comisión Tercera, el Gobierno y el Gobierno Nacional que se buscan impulsar con la presente proposición serán escuchadas
con especial atención las voces de la sociedad civil, de representantes de los sectores sociales y de los trabajadores, así como de los gremios de la producción. En este trabajo que se propone adelantar a la Comisión Tercera y el Gobierno Nacional en la búsqueda de los consensos, se hará el máximo esfuerzo de que se hagan cuanto antes proyectos de ley que puedan aprobarse de manera inmediata en la comisión y luego tramitarse de forma urgente en el subsecuente curso de acción legislativa hasta convertirse en el menor tiempo posible en leyes de la República que atentan con diligencia y oportunidad la emergencia de los hogares pobres y vulnerables del país, así como del sector productivo más frágil y vulnerable. Firman honorables senadores Iván Marulanda, Richard Aguilar, Edgar Palacio, Rodrigo Villalba, Germán Hoyos, Emma Claudia Castellano, Andrés Cristo, Andrés García, Edgar Díaz, Gustavo Bolívar. Esta es la proposición, señor presidente, suscrita por los honorables senadores anunciado anteriormente. Muy bien, secretario. Bueno, anuncio que se va a abrir la discusión, se abre. Se cierra la discusión de la proposición leída. ¿Cómo vota la comisión? Ha sido aprobada, señor presidente, por unanimidad de los presentes. Muy bien, muchas gracias. Y hay una proposición, señor presidente, que permite dar en lectura del senador Ciro. Dice el senador Ciro, proposición con fundamento en los artículos 323, 334, 337 y 244 de la ley quinta del 92. Pongo en consideración a la Comisión Tercera, Comisión Permanente, la presente proposición para desarrollar un debate de control político en el siguiente orden. Cítese el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla Barrera, para que rinda informe pormenorizado sobre la ejecución, distribución, adiciones y modificaciones al Fondo de Mitigación de Emergencia FOME y remita a esta comisión la información pertinente sobre el estado actual de los recursos presupuestados en dicho fondo de acuerdo al siguiente cuestionario. Se anexa el cuestionario, presidente, suscrito el senador Ciro. Someta a la consideración, señor presidente. En consideración la proposición leída, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar, se cierra. ¿Cómo vota la comisión, secretario? Se aprueba, señor presidente, por unanimidad. Señor presidente, me voy a permitir darle lectura a los proyectos que serán considerados proyectos, por y favor, aprobados en la próxima sesión del 6 de abril, martes, porque el 7 tenemos un debate de control político de la senadora María Rosario Guerra sobre licores. Los proyectos así son... será, martes 6 de abril. Martes 6 de abril. Proyecto de ley 328, Senado. Proyecto 323, Senado. Proyecto de ley número 289, Senado. Proyecto de ley 260, Senado. Proyecto 302, Senado. Proyecto de ley 370, Senado. Proyecto de ley 377, Senado. Y proyecto de ley 387, Senado. Eso en cumplimiento, señor presidente, del artículo 8 del acto legislativo 03 del 2001. Muy bien, una vez anunciados los proyectos, me había solicitado la palabra para una constancia el senador Araujo. Senador.